unidad, voy a obtener el punto donde la pendiente se vuelve cero, que puede ser un máximo o un mínimo. Claro, y le va a quedar menos 4Q más 8. Ya recuerden que el signo negativo también se considera. Menos 4Q más 8. Esa es la derivada. ¿Ya? E igualamos a 0. ¿Por qué? Porque para encontrar mi punto crítico, yo tengo que siempre igualar a 0. Esa es la condición para encontrar un punto crítico. Igualo a 0. ¿Ya? Porque cuando igualo a 0, estoy buscando pendiente igual a 0. Y la pendiente igual a 0 va a ocurrir justo cuando tengamos un máximo o un mínimo. ¿Ya? Entonces me va a quedar 8 es igual a 4Q. Va a ser 4Q negativo para el otro lado. Y por lo tanto Q me va a quedar igual a 8 partido por 4, que es lo mismo que decir que Q es igual a 2. ¿Ya? Es decir, a diferencia de las funciones anteriores, ahora ya no tengo, por ejemplo, un mínimo y un máximo, como en otras funciones, donde yo tenía dos puntos críticos, un x1 y un x2. En esta función cuadrática, antes tenía funciones cúbicas, por eso tenía un mínimo y un máximo. En las funciones cuadráticas, yo no voy a tener un mínimo y un máximo. Voy a tener el uno o el otro. En este caso, solamente voy a tener un máximo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las funciones cuadráticas son estas parábolas que tienen forma de U o de U invertida. ¿Ya? O tienen un mínimo o tienen un máximo. Y lo que me está diciendo esto es que cuando yo produzca dos unidades, yo voy a lograr obtener un máximo. ¿Ya? Ustedes tienen un máximo. Entonces, no es necesario que calculen la segunda derivada. ¿Ya? No es necesario que calculen la segunda derivada, pero si ustedes quieren, la pueden calcular. Pueden decir, bueno, la segunda derivada de esta función es igual a menos 4. ¿Ya? La evalúan en el punto crítico, que es 2, pero no la pueden evaluar porque es una constante. Les da un valor negativo. Si les da un valor negativo, significa que tienen una U invertida. Y por lo tanto, tienen un máximo. Acuérdense, segunda derivada negativa, carita triste, y por lo tanto tienen un máximo. ¿Ya? Y ese máximo ocurre en el punto crítico, el que calcularon aquí. Aquí ustedes calcularon el punto crítico, el valor crítico. Y el valor crítico es uno solo, es único. ¿Por qué? ¿Por qué es único? Porque tienen una función cuadrática, no una función cúbica como las anteriores. En la ecuación cuadrática solamente tenemos un mínimo o un máximo. En las funciones cúbicas tenemos las dos. ¿Ya? El valor crítico les dio que Q era igual a 2, por lo tanto tienen que producir dos unidades para que la utilidad sea la máxima. ¿Ya? ¿Dudas con esto? Muy difícil, les voy a subir hartos ejercicios de esto, pero al final son todos iguales. ¿Ya? Ahí recordar un poquito. Sí, les voy a mandar estos ejercicios para que practiquen. Recordar siempre que la utilidad ingreso total menos costo total, donde el ingreso total es P por Q. ¿Ya? Y la única variable de decisión aquí es la producción. El resto tienen que ser datos que ustedes les den. No les puede quedar el P o el costo total dando vueltas. Todo tiene que quedar siempre en función de la producción, de lo que ustedes siempre les van a preguntar. ¿Cuánto tengo que producir? ¿Cuánto tengo que producir? Dime, Anita. Profe, hola. Pues nada que ver mi pregunta, pero prefiero preguntar. De cuando obtuvo el valor menos 2Q al cuadrado más 8Q, yo lo metí en la calculadora para ver cuánto me daba, como cuadrática, y le puse más 0, el valor C, digamos, y me dio 1 y 4. Perdón, 0 y 4. ¿No aplica esa fórmula en ese momento? Ah, no, porque tú, cuando calculas los valores críticos, Anita, tú siempre calculas los valores críticos para la primera derivada. Ya, sí me di cuenta, Denise. Lo lamento mucho. Sí me di cuenta que se te cae a cada rato. Debe ser la conexión, Denise, porque por lo menos las chiquillas al parecer no han tenido problemas. ¿Ya? Anita, mira,
cuando tú calculas los valores críticos, la pendiente siempre es la primera derivada, Entonces, tú no puedes ingresar esto en la calculadora, porque aquí no estás derivando nada, ¿ya? Lo que tú tienes que ingresar en la calculadora es en qué punto mi primera derivada es igual a 0, ¿ya? En otras palabras, en qué punto la pendiente va a ser horizontal. La pendiente es horizontal siempre que la primera derivada sea 0. ¿Ya? Todo lo que nosotros hicimos antes con las cuadráticas, habíamos calculado la primera derivada. Ese es tu objetivo. ¿Y en qué punto yo llego a estas líneas horizontales? Que es cuando la primera derivada es igual a 0. ¿Ya, Anita? No sé si respondo tu duda. Pero nunca hagas eso de evaluar esto en la calculadora. Esto no te sirve de nada. Lo que te sirve es la primera derivada. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan que cuando nosotros vimos funciones cuadráticas, yo les enseñé una fórmula que les permitía calcular el vértice? Bueno, esa fórmula obviamente les sirve para calcular estos valores, el de Q y el de la utilidad. Eran unas fórmulas que eran menos B partido por 4A, eran unas fórmulas que ustedes tuvieron que repasar para la primera unidad, ¿ya? Bueno, con las derivadas, tú no tienes que acordarte de esas fórmulas. Tú simplemente derivas una vez, igualas a 0 y obtienes el punto máximo o mínimo de la función, sin necesidad de aprenderte ninguna fórmula. Siempre la primera derivada te dice la pendiente, pero si tú le igualas a 0, te va a decir en qué punto tú estás obteniendo el máximo o el mínimo, ¿ya? Eso es lo que hace la pendiente de la función. Cuando es igual a 0, estoy ante un máximo o estoy ante un mínimo, sin necesidad de aplicar ninguna fórmula. Cuando la primera derivada es igual a 0, estoy ante un máximo o un mínimo, ¿ya? Eso es lo que hacen los valores críticos, encontrar para qué valores de x yo estoy ante un máximo o ante un mínimo, ¿ya? Y veamos, aunque sea un ejercicio de regla de la cadena, y les voy a grabar otro porque en verdad no voy a demorar mucho, sobre todo con los que son muy difíciles, son demasiados ejercicios. Veamos lo de la regla de la cadena. La regla de la cadena es lo más difícil que les entre en la prueba, ¿ya? Y la regla de la cadena consiste en lo siguiente. Si ustedes tienen una composición de funciones, es decir, ya no tienen, por ejemplo, logaritmo de x por coseno de x, que simplemente ustedes están ahí multiplicando dos funciones diferentes. Ahí ustedes aplicaban la propiedad de la multiplicación de derivadas, ¿cierto? Ahora no. Si ustedes tienen, por ejemplo, logaritmo del coseno de x, están ante una función compuesta. Ya no pueden aplicar las propiedades de multiplicación, división, suma, nada de eso, porque están componiendo el logaritmo de otra función, una función dentro de la otra, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tienen e elevado a x por logaritmo de x, ustedes sabían que eso podían resolverlo por la multiplicación de derivadas. Derivan el primero, multiplican por el segundo, más multiplican el primero por la derivada del segundo. Ahora, si tienen e elevado a logaritmo de x, ustedes están ante una composición de funciones. ¿Ya? Ella no está elevado a x, está elevado a otra función. Tienen una función dentro de otra función. Y eso se le llama composición de funciones. Y en este caso ustedes van a tener que aplicar la regla de la cadena, ¿ya? Que es un poquito compleja. La regla de la cadena, al final es solamente práctica, que es lo último que nos queda por ver. La regla de la cadena consiste en lo siguiente. Ustedes saben que dentro de las funciones elementales tienen la derivada del logaritmo de x. Y por otro lado tienen las derivadas de las potencias. Pero ojo, si yo sé que se van a fundir con esto, por eso les dije, les hago esta y el resto se los dejo grabados. Fíjense. Tienen el logaritmo de x, que ustedes saben que al derivarlo, la derivada era 1 partido por x, y tienen el logaritmo de una potencia que, por ejemplo, cuando es x cuadrado, ustedes decían que era 2x. Pero ojo, si ahora ustedes tienen el logaritmo de una función que contiene potencia, ya no lo van a poder hacer tan sencillo. ¿Por qué no?
Porque aquí ya no tienen el logaritmo de x, tienen el logaritmo de x al cuadrado más 4x menos 8. Entonces tienen una función dentro de otra función. La función x al cuadrado más 4x menos 8 dentro de la función logaritmo. Y ahí van a tener que aplicar la regla de la cadena. ¿Ya? ¿Y cómo se aplica la regla de la cadena? Lo primero que ustedes van a tener que hacer es lo siguiente. Ustedes saben que sí pueden calcular el logaritmo de x. Lo que no pueden calcular es el logaritmo de x al cuadrado más 4x menos 8. ¿Ya? Ojo, no se están multiplicando. Hay una función dentro de la otra. No es lo mismo que decir logaritmo de x por x al cuadrado más 4x menos 8. No, es el logaritmo de otra función. Entonces lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Todo lo que está aquí adentro le vamos a llamar u. ¿Ya? Entonces, u, de ahora en adelante, va a ser x al cuadrado más 4x menos 8. ¿Ya? ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque yo no puedo derivar logaritmo de todo lo que está dentro, pero sí puedo derivar el logaritmo de u, de una sola variable, logaritmo de x. ¿Ya? Entonces, por un lado, voy a tener que u es igual a todo lo que está aquí adentro. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Con todas las funciones, Natalia, por ejemplo, todas estas que están acá, logaritmo del seno de x, logaritmo de 3x al cuadrado, ya no tienen el logaritmo de x por la función seno de x. No, ahora el seno de x está dentro del logaritmo. ¿Ya? Y ahora tienen que aplicar la regla de la cadena. Acá, por ejemplo, el logaritmo de todo eso que está ahí. Tienen el logaritmo de todo eso que está ahí. Acá, el seno de todo eso que está ahí. El coseno de todo eso que está ahí. Que no es lo mismo que decir seno de x por 6x al cuadrado más 2, como lo vimos al principio de esta clase. No, no es lo mismo. Ahora, todo esto que está aquí está dentro. ¿Ya? Entonces ya no pueden ocupar las propiedades que yo les enseñé. Aquí tienen que ocupar la regla de la cadena. Como les dije, es lo más difícil que les entra en la prueba. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Van a hacer una transformación que les permita calcular estas derivadas. Y la transformación va a ser que a todo lo que esté adentro del paréntesis le voy a llamar simplemente u. ¿Ya? Le voy a llamar u, porque yo sé que puedo derivar u. Por ejemplo, si yo ahora trato de derivar esta función, si yo quiero derivar esta función, logaritmo de u, ¿a cuánto va a ser el logaritmo de u? U es una variable cualquiera. Yo sé que la función logaritmo de x tiene una derivada definida. La derivada del logaritmo de x es simplemente 1 partido por x, ¿cierto? Ya, entonces si tengo el logaritmo de u, la derivada del logaritmo de u es simplemente 1 partido por u. En vez de x, simplemente le voy a llamar u. ¿Ya? Y por otro lado, me voy a preocupar ahora de la función u. Es decir, u yo le llamé a x al cuadrado más 4x menos 8. Y lo que yo voy a hacer es derivar ese u en relación a x. ¿Ya? Es decir, voy a derivar u en relación a x. Lo derivo lo que está dentro. X al cuadrado es 2x más 4 menos 0. ¿Ya? Por un lado tengo la derivada de lo que yo llamé u, y por otro lado tengo la derivada de mi función logaritmo de u. ¿Ya? Derivo por separado. Si se fijaron, derivé por un lado el logaritmo de u y por otro lado siempre derivo a lo que yo le llamé u. Entonces la regla de la cadena les dice lo siguiente. La regla de la cadena les dice que ustedes tienen que hacer un cambio de variables. ¿Ya? Es decir, van a tener que hacer un cambio de variables tal que puedan transformar esto en dos funciones diferentes. En el logaritmo de una variable nueva que le voy a llamar u, y otra función
que va a corresponder al término al que yo le llamé u. Las derivo por separado. Logaritmo de u y derivo u, que es lo que yo definí. Entonces la regla de la cadena les dice que el resultado de eso consiste en multiplicar la derivada de la función primera, a la que yo le puse logaritmo de u, que me dio 1 partido por u, y lo multiplico por la derivada de la segunda función, a la que yo le denominé u, que me dio 2x más 4. Por lo tanto, eso va a ser 2x más 4 dividido u. Y ahora vuelvo al valor original de u. U es x al cuadrado más 4x menos otro. Entonces lo único que yo voy a hacer aquí es ahora escribir en vez de u el mismo valor que yo le puse inicialmente, que era x al cuadrado más 4x menos otro. ¿Ya? Y este es el resultado de esa derivada. No es tan complicado. ¿Ya? Si es separar en dos derivadas y finalmente lo que ustedes van a tener es que la derivada de una función dentro de otra es la derivada de lo que está dentro por la derivada de lo que está fuera. ¿Ya? Miren, vamos a hacer un ejercicio más para que les quede un poquito más claro. Logaritmo del seno de x. Ustedes no saben cuál es el logaritmo del seno de x, pero sí saben cuál es el logaritmo de x. ¿Ya? Entonces, en vez de llamarle logaritmo del seno de x, necesito llamarle de otra manera. Entonces le voy a llamar simplemente logaritmo de u. Logaritmo de u. Y no me voy a complicar la vida, y u para mí de ahora en adelante va a ser el seno de x. ¿Ya? Y entonces, su nueva función se va a llamar logaritmo de u. En vez de logaritmo de seno de x, le voy a llamar logaritmo de u. Y ahí hice un cambio de variables, donde para mí u de ahora en adelante era seno de x. ¿Ya? Seno de x es mi u. Derivo logaritmo de u. La derivada del logaritmo de u es igual a 1 partido en u. ¿Ya? Ahora derivo u. La derivada de u con respecto a x es igual a la derivada del seno es el coseno, ¿cierto? Y ahora lo que tengo que hacer es simplemente multiplicar ambos resultados. La regla de la cadena me dice que para yo obtener la derivada de esta función, que es una función compuesta, yo tengo que simplemente multiplicar lo que yo encontré como primera derivada para la primera función y lo multiplico por lo que encontré en la segunda derivada. Y me va a quedar coseno de x dividido u. Pero u, súper bien, Sandra, muy bien. Pero u, yo dije que le iba a poner de ahora en adelante el nombre de seno de x. Y hago el reemplazo al final y llego al resultado. ¿Se dan cuenta? Al final no es tan complejo. Es enredado, pero no complejo. Ahora sí, terminemos con este. Ahora que Sandra se enganchó, les tengo fe, chiquillas. Vamos. Esto que está aquí va a ser mi nuevo u. ¿Ya? Entonces, a esa función ahora le voy a llamar logaritmo de u. Y aquí voy a definir quién es mi u. Mi u es 3x al cuadrado. Deriven. Derivemos el logaritmo de u. El logaritmo de una variable es 1 partido por la variable. Y ahora derivemos mi función u. La derivada de esta función es, bajo el exponente,
3 por 2 es 6, x. Y ahora lo único que tienen que hacer es multiplicar ambos resultados para obtener la derivada de toda esta función. Multiplican 1 partido por u por 6x, esto les va a dar 6x partido por u, es decir, 6x partido por qué cosa. Y ahora volvemos al u. El u inicial, al u inicial yo le llamé 3x al cuadrado. Ese es mi u inicial. 3x al cuadrado, simplifico, 6 dividido 3 es 2, ya, x dividido x al cuadrado, recuerden que esto es lo mismo que decir 6x partido por 3x por x. Se les va un x para siempre y solamente sobrevive un x abajo. Abajito sobrevivió un x. Y arriba sobrevivió el 2. Entonces les queda 2 partido por x. ¿Ya? No es tan difícil, es enredado, pero cuando hacen mucho ejercicio, ya en verdad que no son tan, que no son difíciles. Hasta lo empiezan a ver de manera mecánica, porque uno dice, bueno, derivada del logaritmo de todo esto. Yo sé que la derivada del logaritmo es 1 partido por algo. Ese algo va a ser exactamente lo mismo que está aquí, 3x al cuadrado. Y ahora lo multiplico por la derivada de lo que está dentro, que es 6x al cuadrado. ¿Ya? Es decir, derivan el logaritmo, 1 partido por lo que está dentro, sin derivar, y luego lo multiplican, 1 dividido lo que está dentro sin derivar, y lo multiplican por la derivada de lo de adentro. ¿Ya? Al final no es tan complejo. Ya, chiquillas, les grabo los otros ejercicios en un ratito para que los vean después. Ya, les voy a dejar la prueba abierta hasta el miércoles. ¿Ya? Ya se les fundió la neurona con esto. Al principio estaban inspiradas en que querían seguir y ahora, y ahora ya no quieren más guerra. Ya que no quiero tampoco que se les confundan los conceptos, pero ¿entendieron más o menos la regla de la cadena? Sí, ya súper. Ya, les voy a dejar grabada la cápsula. Igual les voy a mandar la hora a la que la voy a grabar. La voy a hacer, ahora voy a almorzar y después grabo la cápsula. Igual les voy a mandar un correo por si se quisieran conectar. Ya, yo sé que están súper ocupados, pero en una de esas prefieren conectarse por si hubiese problemas con, a veces se demora un día en subirse la grabación. Es decir, que no tengo nada que hacer porque el soporte técnico reinicia el sistema todas las mañanas y ahí es cuando se termina de subir la cápsula. ¿Ya? Así que si quieren yo les mando un correíto y les digo la hora. Ya, después del almuerzo, ahora les voy a mandar la PPT y les confirmo la hora. Ya, yo calculo que como a las 3. Ya, lo más temprano posible para que ustedes vean la materia con tiempo. Ya, yo igual les confirmo por correo. Entonces en una de esas se conectan y así no tienen el problema de que puede ocurrir que la grabación se demore en subirse mucho. Ya, yo no, la verdad es que no lo sé. Así que eso. Eso, chiquillas. Regla de la cadena, continuamos después en la próxima grabación. Dímelo más, Anita. La prueba me pillaste. Te confirmo más ratito, ¿te parece? Te confirmo porque no tengo ni la menor idea, Anita. La verdad es que casi siempre dura 90 minutos. Ah, no, la clase. No, yo calculo que máximo, pero hacia a todo reventar, 1 hora. Y si nos vienen los ejercicios que son más complicados, hay que hacer 2 reglas de la cadena. Son súper complicados. Y están en la prueba lamentablemente, por eso les dije. Por eso se los puse. Que son estos que están aquí al final. Son los más terribles. Pero en eso nos vamos a demorar. Ya, pero ánimo que es lo último. Hay como 2 ejercicios de eso. ¿Ya? Sí, Natalie, la recuperativa es el día 30. 30 es la recuperativa. ¿Ya? Ya, Anita, yo voy a tratar, mira, apenas voy a ir a ver si alcanzo a almorzar ahora rapidito y seguimos. ¿Ya? La recuperativa
Jimena, buena pregunta. La verdad es que sí, o sea, no es obligatorio que den la recuperativa. No es obligatorio. Ah, entonces la tienes que dar, Natalie. Tú sí tienes que dar la primera. ¿Ya? Entra todo. Todo, Sandra. La verdad es que ustedes saben que yo no preparé las pruebas, pero no he mirado la recuperativa, pero sé que entra todo, toda la materia. ¿Ya? Eh, es compleja. Sí, es como examen, pero el examen, por ejemplo, yo recién hoy día voy a finiquitar el tema del examen. Eh, Así que no les podría decir que es muy parecido al examen porque ahí yo voy a meter mano yo al examen y no creo que quede igual. ¿Ya? Profe, una Pero les va a pregunta. servir. Sí, si uno da esa recuperativa y no le va bien y tiene la nota más arriba de esa, ¿se toma en cuenta o no se toma en cuenta la recuperativa? Ya, espera, voy a dejar de